Cordial saludo, estimados participantes del curso. Mi nombre es Wilson Pérez y este video se está desarrollando con el fin de dar bases en la parte de electrónica para desarrollar los laboratorios correspondientes al tema 2 del curso de Internet de las Cosas. Bueno, recuerden que estamos realizando el curso con la Academia de Cisco, aquí en Bogotá, Networking Academy. Y como les decía, este laboratorio les dará algunas bases en electrónica. Actividades que hay en el tema 2 son muchas, pero antes de desarrollar algunas prácticas de laboratorios o actividades interactivas que están en NetACAD, pues es importante que desarrollen esta guía extra que es la 001. En que el capítulo 2 tiene que ver con sensores, actuadores y controladores. Bueno, vamos a empezar con conceptos y terminología en electrónica básica. Es importante saber qué es electrónica. Pues realmente la electrónica pues es el campo de estudio centrado en el control de tres elementos. Uno, la corriente eléctrica. Dos, los componentes. Tres, los circuitos. O sea que ayudan a dirigir la energía eléctrica. Aquí se estudia cómo estos tres componentes se van a controlar para desarrollar esos elementos de electrónica que necesitamos. También hay algunas definiciones y términos de uso general en electrónica que nosotros estamos manejando, como electrones, átomos, elementos químicos. Pues mirar qué son los átomos, qué son los electrones, elementos químicos. ¿Qué es la corriente eléctrica realmente? ¿Cómo la definimos? Hablar sobre algo de conductores, aunque sea básico. Conductores eléctricos, aislantes y circuitos. Y pues algunas unidades como voltaje, corriente, resistencia y energía. Bueno, para poder entender esos conceptos, aquí podemos visualizar un conductor. Es un cable, obviamente está encauchetado, aislado, y esos puntos amarillos que ustedes están viendo se llaman electrones, es una representación. Y el voltaje sería estas líneas de color azul claro, que representaría como la fuerza que utiliza para mover esos electrones. Realmente eso es lo que es el voltaje, es esa fuerza que se necesita para hacer correr esos electrones en el conductor. Bueno, hay que ver que si corren pocos electrones, o sea, a eso se le llama intensidad de corriente baja o media o menor, y se da el primer término de corriente eléctrica, cuya notación está dada por intensidad y se denota por la letra I. Y también, pues, sus unidades son en amperios y se denota con la letra A. Entonces, cada vez que nosotros veamos esa A mayúscula, estamos viendo que es amperios. Significa que estamos hablando de corrientes. Y esta gráfica es interesante porque aquí podemos ver en esta representación como algo que empuja los electrones para que fluyan, y ese es el voltaje. Y sus unidades están en voltios. Una vez se empuja con esa parte que se llama voltaje, pues se va a dar la corriente y sus unidades están en amperios. Pero esa mano que ustedes están viendo ahí sería como la resistencia que en ciertos materiales se opone a ese flujo de electrones y pues entonces empieza a regular esa corriente. Entonces ahí podemos decir que esa es la fuerza que trata de oponerse a ese flujo de electrones. A eso se le llama resistencia. Y sus unidades están dadas en ohmios con el omega. Cuando lo vean ya saben que es ohmios. Bueno, para ello vamos a empezar con lo que es el circuito básico. Un circuito básico podemos verlo de la siguiente forma. Vemos una resistencia, este es el símbolo de la resistencia, pero realmente la resistencia sería así físicamente si nosotros la observáramos.
Vemos aquí al lado derecho un diodo LED y ese LED sería físicamente un bombillo, pues que tiene su ánodo y su cátodo. Ánodo en la parte positiva, cátodo la parte negativa. Y es el bombillito que nosotros vemos en algunos equipos, en algunos radios que prenden. Se llama diodo LED. También vemos aquí algo que es el conductor, como estábamos explicando en la diapositiva pasada, pero pues hay de varios tipos. Puede ser cable, que tiene monofilamentos, o tiene alambre, que es uno solo. Obviamente el alambre se utiliza para corrientes altas en la parte de electricidad y el cable en la parte, digamos, de bajas corrientes, aunque se pueden utilizar también en electricidad. Lo que pasa es que es más flexible que el otro. Obviamente tienen sus características especiales en uso, dependiendo del circuito que estemos hablando. Nosotros en electrónica estaríamos utilizando alambre. Eso tiene unos diámetros y tendría que ser delgado porque las corrientes y los voltajes que vamos a hacer en circuitos electrónicos son bajas. Aquí vemos lo que se llama una batería, una fuente, que en la representación física sería una pila o una fuente de energía. En este caso dice 6 voltios y tiene su positivo y su negativo. Y aquí tenemos la corriente. Cuando yo tengo el circuito conectado, como lo están viendo en pantalla, pues los electrones empiezan a fluir y a eso se le llama corriente y está denotado con la letra I. Aquí veíamos nosotros la representación de la resistencia. Y lo que hace es que aquí hay un voltaje que está tratando de hacer fluir esos electrones por medio de este conductor, pero esta resistencia, dependiendo su valor, que está en ohmios, en este caso dice 2.2K ohmios, o sea 2200 ohmios, está reteniendo ese flujo de electrones precisamente para que no pase mucha corriente por este conductor y se vaya a quemar. Trabaja con 3.3 voltios a 5 voltios y que una es mínima, ya que el cable o digamos que el conector interno que tiene el bombillo es muy delgado y si le pasara mucha corriente se estallaría. Entonces podemos ver que este es como el concepto de un circuito básico y con algunos elementos básicos que lo... Bueno, para poder entender en electrónica básica y poder desarrollar algunos laboratorios del tema 2, tenemos que ver algunos componentes. Son muchísimos los componentes que hay en electrónica. Para eso hemos tomado aproximadamente unos 12 o 13 elementos que vamos a explicar a continuación. Aquí vemos un transistor. Un transistor es un elemento que me permite manejar corrientes pequeñas y prácticamente sería como un interruptor. Como vemos en la figura aquí, si yo saturo el pin del medio, el pin de base, pues me va a hacer fluir la corriente de este emisor a tierra. Aquí vemos cómo podía fluir la corriente, se cierra como un switchecito. Estos transistores se utilizan en electrónica para manejar esas corrientes que vamos a necesitar en algunos de los proyectos. Aquí tenemos el diodo. Esta es la apariencia física y este es el símbolo en los circuitos. Cuando veamos este símbolo en un circuito estamos viendo que es un diodo Zener. Hay que tener cuidado porque yo les decía en la diapositiva anterior que hay un diodo LED que era el bombillo, que es muy parecido. Este es un diodo Zener que se utiliza para protección en algunos casos o para mirar que la corriente no fluya en sentido contrario porque podría llegar a dañar algún dispositivo. Pero especificaciones técnicas de diodos Zener y las aplicaciones son muchas. Vemos aquí un condensador. Un condensador es un elemento que almacena energía, ya sea en un circuito electrónico se necesita en algunos casos tener una energía para que cargue y descargue en tiempos
en el que el circuito lo necesite, algunos elementos. Vemos la apariencia, es circular, tiene una franja negra que va a ser la parte negativa y pues tiene valores en faradios o en microfaradios. Y aquí vemos el símbolo. Entonces, cuando vean este símbolo en un circuito, más y menos, estamos viendo un condensador. También vemos la fotorresistencia. La fotorresistencia físicamente es así, y en un símbolo, en un circuito, sería prácticamente muy parecido a una resistencia, pero que varía con efectos de luz, ya sea de una lámpara o luz solar. Su unidad está en amperios y perdón, en amperios no, sino en ohmios, y varía dependiendo la intensidad de luz. Aquí vemos batería o pila. Este es el símbolo y físicamente pues ustedes conocen una pila de 9 voltios o una pila de 1.5 voltios que utilizan en los controles. Pero el símbolo en los circuitos sería así, más y menos. Vemos un interruptor. El símbolo siempre va a ser de esta forma, que abre y cierra cuando prendo o apago, y físicamente se vería así en apariencia el interruptor. Vemos ahora sí aquí la resistencia. Si la comparamos con la fotorresistencia, es muy parecida, simplemente que aquí ya no tiene el círculo y físicamente sería esta. Hay diferentes tipos de resistencia, pero para esta parte básica vamos a ver resistencias de 3 bandas y resistencias para protección y para controlar algunas corrientes y voltajes de unos circuitos básicos. Otro que vemos es el potenciómetro. Prácticamente es una resistencia con una perilla que podemos girar y se puede graduar. O sea que el valor ya no es fija como esta, sino que esta ya tiene unos cambios al girar la perilla de valor. Puede llegar de 0 a 1K dependiendo cómo la hayan construido y el valor que tenga al respaldo según el fabricante que nos diga que puede tener en su valor máximo. Entonces aquí ya tenemos 8 componentes, vamos a seguir otros componentes más, otros 4. En este caso, circuitos integrados son muchísimos, más o menos físicamente son estos circuitos encapsulados que tienen varios pines y la representación gráfica sería así. Cuando vean esto en un circuito es porque hay un circuito integrado. Tenemos también el protobar, un protobar que es una placa para poder desarrollar prácticas que ahorita ampliaríamos un poquito en la imagen de la izquierda. También tenemos la apariencia del motor físicamente, un motorcito pequeño, y cómo se ve el símbolo del circuito, cómo se representa. Entonces, cuando vean este círculo con una M en el centro, ya saben que es un motor. Diodo LED, pues es el bombillo. Vemos que es muy parecido el símbolo al diodo Zener, pero simplemente tiene dos flechitas que indicando que este sí ilumina. El protobar, pues vemos aquí en la parte izquierda hay de diferentes tipos, de 102, 104, 105, 108. El 108 es de los más grandes, o sea que tiene más campo de... Pero por lo general este protobar tiene las siguientes partes. Tiene una línea positiva que es toda esta que vemos aquí del más, están conectadas internamente, por lo cual podemos conectar la pila o la fuente aquí en la parte positiva. Tiene una línea negativa que va a ser la que está aquí al lado, toda así paralela a la positiva. Se puede conectar la parte negativa y no va a ser corto con esta porque internamente solo está conectada así como lo indico en el mouse. Y tiene un área de trabajo que es toda esta zona en donde estas conexiones están conectadas internamente de forma horizontal. Así que tenemos esta área de trabajo para conectar diferentes dispositivos y después energizarlos a través de esta línea, ya sea positiva o negativa. Bueno, para poder ir abarcando algunas cosas, vamos a ver lo que es el código de colores para identificar resistencias fijas. Bueno, existe una tablita en la cual
hay 9 colores y esos colores tienen unos valores dependiendo si están en la banda 1, que es la banda de la izquierda, la banda 2, que es la banda del centro, o la banda multiplicadora, que va a ser la tercera. ¿Cómo yo sé cuál es la primera? Porque al final hay una banda llamada banda de tolerancia que solo viene en color dorado, plateado o a veces viene sin banda. Entonces es muy fácil identificar la parte por la cual se empieza a leer una resistencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ejemplo tenemos una resistencia que tiene en la primer banda color azul. Entonces ese color azul me equivale a 6. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí a la tabla, busco el color azul, busco la primera banda y veo que el valor es 6. Esto ya está por convención, estos datos están para los fabricantes, por eso le colocan los colores y le dicen cuánta resistencia tiene al paso de corriente. Entonces el color azul es igual a 6, yo lo voy a colocar ahí. El color rojo, que es la banda del centro, que es la segunda banda, me voy aquí a la banda del 2 y busco el rojo y me dice que vale 2 y coloco el 2. Y después me voy a la banda multiplicadora o la tercera banda, busco el color verde y me dice que es como si lo multiplicara por 100.000 o le pongo los 5 ceros. O sea que en definitiva esta resistencia, el valor es de 6.200.000 ohmios, que son sus unidades. Pero yo lo podría simplificar, obviamente, en 6.2 mega ohmios, para no colocar tantos ceros. ¿Sí? Porque mega sería millones, entonces simplemente le estoy diciendo que es 6.2 mega ohmios. Y tolerancia es la cuarta banda, que en este caso tiene dorado, que sería un 5%. ¿Qué significa eso? Que el fabricante le dice que no es precisa, que puede variar 5% más o 5% menos del valor de los 6.2 mega ohmios, ya por el material de fabricación. Bueno, otros ejemplos, siguiendo con la tablita, sería este. La primera banda sería naranja, 3. La segunda banda sería 3. ¿Por qué? Porque yo me voy acá. Naranja en la primera banda vale 3 y en la segunda vale 3. Y en la tercera, que es el factor de multiplicación, es café. Pero café o marrón sería como multiplicarlo por 10. Entonces simplemente yo le coloco un 0 y esta resistencia equivaldría a 330 ohmios. Y tiene una banda aquí color dorado que me va a decir que tiene un más o menos 5% de tolerancia por debajo de los 330 o por encima de los 330 ohmios. Otro de los ejemplos sería esta otra nueva resistencia. La resistencia tiene en la primera banda un amarillo y si yo veo en la primera banda equivale a un 4, entonces yo lo pongo acá. La segunda banda tiene un color violeta. Me voy para la tabla donde dice violeta, busco la segunda banda y me dice que vale 7. Lo voy a poner acá. Y el tercero es un factor de multiplicación por 10, porque el marrón en el factor de multiplicación dice que es como multiplicarlo por 10 o ponerle un 0. Entonces esta resistencia vale 470 ohmios. Y como tiene la misma banda dorada, pues tiene un 5% más de resistencia o un 5% menos de resistencia, que es lo que el fabricante nos dice que puede llegar a variar. Otro ejemplo para que acaben de comprender cómo se lee los colores en una resistencia a partir de estas convenciones de la tabla, sería esta resistencia que tiene color rojo, rojo café. El rojo equivale a 2 porque está en la primera banda, mire, banda 1, color rojo, vale 2. En la segunda banda, el color rojo, banda 2, color rojo vale 2, entonces lo pongo acá. Y en la tercera banda multiplicadora es café, que es multiplicarlo por 10, que esta resistencia equivale a 220 ohmios. Resulta que estas son de las más usadas para proteger los LEDs, para evitar que se dañen, o de 330, son, digamos, las más utilizadas. Esta de 330 o esta de 220 ohmios.
Y aquí vemos que tiene dorado, o sea que tiene más o menos 5%. Si esta banda fuera plateada, un ejemplo, sería el 10%. ¿Qué quiere decir? Que aún el material con el que se fabricó esta resistencia va a variar un 10% del valor que se está dando aquí en los colores. O sea que vamos a decir que el 10% de 220 es 22, esta resistencia estaría variando más o menos entre 242 y 178 ohmios, o sea que tiene una variación grande. Ya si ustedes quieren una resistencia precisa, ya hay resistencias de precisión. Si quieren resistencias que soporten harto bateaje, pues están las resistencias de potencia. Pero pues eso ya es otro tema que se verá en otros componentes más adelante. Bueno, en ese caso de esos componentes vamos a especificar algo que se llama LDR. Pues prácticamente un LDR es un fotorresistor, es decir, una resistencia que varía dependiendo la luz que incida en el componente. Recuerden que yo les mostraba el símbolo de la fotorresistencia o el fotorresistor. En este caso también lo van a conseguir como LDR. Lo pueden ver en un circuito así, con las dos flechitas o con este cuadrado representando una resistencia. Este es un LR, una fotorresistencia. Físicamente es esa, como la que están viendo en pantalla. Y pues obviamente tiene dos zonas, una que es la zona fotosensible y otro que es el pin de conexión. Esa es la fotorresistencia o el fotorresistor que ustedes pueden comprar. Puede valer de 500 pesos a 2000 pesos, dependiendo pues el tamaño. Inclusive hay más económicas. Entonces ya podríamos empezar a hacer algún circuito básico que dependa obviamente de qué, de cómo se instale y del factor de luz. Aquí vemos que en el circuito instalando un LDR se vería así. Esta es la fotorresistencia que varía con respecto a la luz y esta es la resistencia fija que estamos viendo que tiene colores. Ya aquí tengo una fuente que sería esta que dice VCC, sería el voltaje de entrada, el positivo, y esta que dice GND, que sería la tierra, que sería ground o negativo. Prácticamente aquí vemos un circuito cerrado y tiene un voltaje de salida en medio de las dos resistencias. Para eso se colocan en este circuito. El fotorresistor, no olviden, lo puedo representar así o aquí con una resistencia zigzag. O presentar como una resistencia normal como la que vemos acá. Entonces aquí vemos los dos tipos de resistencia, el resistor y la resistencia. Obviamente la fuente sería la pila y yo cerraría este circuito así. Aquí tenemos el VCC que sería el voltaje positivo y GND que sería la tierra o el negativo. Listo. Pero no olviden que si hay efecto de luz, en este caso el sol, que incide sobre la zona fotosensible, pues varía el valor. Por ejemplo, si esta fotorresistencia tiene un valor de 1K, cuando tenga mucha luz puede valer 0 o cuando tenga mucha luz puede valer 1000. La hay de las dos formas. Por eso es importante ver que cuando ya armamos con la fotorresistencia y con una resistencia fija un circuito, estamos hablando de divisor de voltaje. Estas son las dos configuraciones. Yo puedo dejar el LDR o la fotorresistencia abajo en este circuito o el LDR y la fotorresistencia arriba. ¿Sí? Lo puedo armar de estas dos formas, pero la forma en que se me desempeña este circuito es diferente. ¿Por qué? Primero vamos a aclarar qué es un divisor de voltaje. Pues prácticamente es un circuito simple que reparte la tensión de la fuente, o sea, esta de VCC, entre una de las impedancias conectadas, o sea, que la reparte entre esta resistencia y esta resistencia. Un ejemplo, si este voltaje es de 5 voltios y el LDR vale 1K y la resistencia fija vale 1K, pues aquí se me van a ir 2.5 voltios y 2.5 voltios, o sea que él la divide. Por eso se llama divisor de voltaje. Con solo dos resistencias en serie y un voltaje de entrada se puede obtener un voltaje de salida. Ahora, si yo quiero un voltaje por acá diferente, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una fuente
que tiene 12 voltios, pero yo necesito solo 5 voltios para que no se me dañe un LED, pues hago este divisor de voltaje para que me funcione precisamente con ese voltaje de salida. Bueno, tiene su positivo. No olviden que en algunos circuitos le dicen VCC, otros le dicen VIN, otros le dicen positivo o más, también su negativo o tierra, como lo ven acá. Pero vamos a explicar qué pasaría cuando conectamos este divisor de voltaje en el caso 1, que es este que vemos a la izquierda. Aquí vemos que si la señal de salida, o sea, el voltaje de salida Vout es 0, solo si del LDR hay luz. O sea que cuando hay harta luz, el voltaje aquí sería 0. ¿Qué quería decir eso? Que si yo conecto por aquí un LED, pues obviamente si hay harta luz, se me va a apagar el LED, en este caso, ¿no? Obviamente. Y si no hay luz acá, en esta LDR, si no hay luz, pues aquí el voltaje de salida sería alto y ahí sí habría un LED encendido, que sería lo más opcional, ¿sí? Digamos que si no hay luz, que se encienda el LED. Y si hay harta luz, pues que se apague el LED. Así funcionaría automáticamente ya un circuito. Bueno, para el caso 2 es lo contrario. Si yo la coloco la LDR arriba y le coloco bastante luz, digamos luz solar o una lámpara sobre la fotorresistencia, pues lo que va a hacer es que, eh, digamos que la señal de salida, esta voltaje de salida, va a ser igual a esta voltaje de entrada. O sea, si se incide de la luz, prácticamente esto se iguala. Sí, y ahí se prendería también. Pero si no, pues ahí sería la señal baja en la salida. ¿Qué quiere decir aquí? Que si hay harta luz, se prendería el bombillo, pero si hay poca luz, se apaga. O sea que aquí es lo contrario. Mire que cambiando la posición de la LDR, yo puedo hacer estos dos circuitos. El primero sería el más lógico, pero este también se puede llegar a utilizar para otras cosas. ¿Ya por qué? Porque en vez de conectarle un LED acá, yo digo, cuando haya harta luz, préndame un motor para que ventile. Entonces, si hay mucho calor o si hay mucha luz, o ábrame una ventana. Entonces, mire que el circuito uno lo monta dependiendo de lo que uno vaya a desarrollar. Eso sí es importante tener en cuenta que aquí en medio de las dos resistencias, de los dos circuitos, es donde se va a conectar lo que yo voy a controlar. Bueno, resulta que ya para ser un poquito más precisos en los voltajes que vamos a necesitar, se aplica una fórmula. En este caso, el VU significa voltaje de salida. El VIN o VCC sería el voltaje de entrada y R la resistencia. En este circuito que mostraba. LR, resistencia variable. Acá está la luz y acá está la figura del LED. Pero para que sepan cuál es R1 y R2, cuando se va a aplicar la fórmula, simplemente R1 va a ser la de arriba y R2 va a ser la de abajo. La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Voltaje de salida, o sea, este Vout, es igual al voltaje de entrada, que en este caso sería VCC. Si aquí hay 5 voltios, le colocan 5 voltios por, y esta R2 la van a medir con el multímetro para qué valor, o sea, le colocan, miran el multímetro, la miden, y si mide, por ejemplo, un K, le van a colocar a un K ohmio acá y un K ohmio acá, y se despeja esta fórmula para hallar el valor de la resistencia fija. Y si nos da, por ejemplo, un K la fija, pues se coloca un K la fija aquí y un K acá, y la salida va a ser la mitad. Si la fuente es de 5 voltios, va a salir 2.5 aquí en la mitad. Entonces, prácticamente para poder fijar un voltaje de salida preciso, se hace este divisor por medio de una fórmula donde se calcula la R1 y se asume el valor de la R2 que tenemos. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de circuitos, vamos a hablar de circuitos series y circuito paralelo.
hay dos tipos de circuitos, simplemente es como se conectan. En este caso vamos a hacer la representación de este bombillo. Yo puedo conectar en serie dos bombillos, mire. Pero ¿qué pasa si falla un bombillo? Si falla un bombillo, pues todo el circuito deja de funcionar. Entonces el circuito serie se interconectan uno después del otro, como están viendo en la figura. Entre terminales positivos y negativos, pues desde la fuente de alimentación. Si falla uno, falla todo. En el paralelo no. Mire, la corriente se divide por este lado, por la parte de arriba, como están viendo, y por la parte de abajo. Si se llega a dañar un bombillo, sigue fluyendo por la parte de arriba y sigue encendido uno, el otro sí sigue apagado. Entonces, el circuito serie y el circuito paralelo se usan dependiendo esa función. Y en la parte de abajo ven el circuito en símbolos, cómo se representa. Entonces, los vamos a ir montando en otra de las guías más adelante para que comprendan circuito serie y paralelo. Bueno, para medir, como les decía anteriormente, la resistencia o la fotorresistencia, pues se necesita un equipo que se llama multímetro. Aquí vemos el multímetro y ese multímetro pues tiene una perilla y la perilla tiene aquí en su tablero varios símbolos. En este caso podemos medir A de amperios corriente directa. Podemos medir A de amperios corriente alterna. Podemos medir resistencia aquí en ohmios, girando la perilla donde está. Lo podemos medir en ohmios y digamos que tiene una escala pequeña para poder medir las resistencias dependiendo de su valor. Por aquí podemos medir voltaje directo, voltaje en DC, o sea, en voltajes que vamos a utilizar en circuitos de electrónica. Y también puedo medir el voltaje alterno, que sería medir el voltaje de la toma corriente que tenemos nosotros en el cuarto o en la habitación o en la sala. También se puede medir frecuencia, o sea, en Hertz tiene para medir continuidad, o sea, si algún elemento está roto internamente o no. Esto lo podemos medir con este símbolo que parece acá un diodo. Se puede medir capacitancia, lo del condensador, si está bien. Esta parte de capacitancia se coloca la perilla aquí, pero pues aquí la vamos a ampliar. Tiene para medir capacitores, como lo ven ahí en la imagen, y ese zócalo de conexión lo puede medir en micros o en faradios los condensadores que nosotros vayamos a medir. Recuerden que hay diferentes tipos de condensadores, pero para esta sesión pues estamos hablando de condensadores, digamos, electrolíticos. Si ampliamos la parte de abajo donde están estos conectores, viene el multímetro con dos cables, en los cuales yo podría medir aquí donde dice voltaje, que va a ser el rojo por convención. También puedo, digamos, aquí colocarlo y medir corrientes en amperios o en miliamperios. Y el negro va a ser el común. Entonces ya viene por colores de convención y quedaría así como lo están viendo en esta imagen. Y al medir, por ejemplo, una resistencia de una pila, pues vamos a variar la perilla si es en resistencia en la parte de ohmios y se mide de esta forma con las puntas. Si vamos a medir aquí en este caso el voltaje de una pila de 1.5, se coloca en voltios aquí el rojo, se coloca la perilla aquí en voltaje DC y se mide de esta forma sin tocar la pila, sin tocar la resistencia y le daría el valor en esta pantalla que tiene el multímetro. Entonces hay que ir profundizando en estos instrumentos de medición que nos van a permitir saber, pues digamos, las magnitudes de estos elementos. Bueno, para este programa que vamos a explicar, se necesita que lo descargue de internet, que es un programa que les va a servir para desarrollar la guía 01 que estamos proponiendo, la guía extra. Cuando ustedes descargan o buscan en internet, busquen Cocodrive o Croclip 3.5. Así lo van a ver ustedes. Ese es el que recomendamos, pero pues obviamente si usted ya tiene más conceptos de electrónica, hay muchos programas más avanzados que este
Croclips que digamos que recomendamos. Cuando ustedes descarguen esa carpeta, que incluso está en el foro 3 de la plataforma NetAcad, hay un enlace donde nosotros suministramos este programa, pero también lo pueden buscar en internet. Traten de ver que hay dos versiones y cuando descarguen esa carpeta. En este caso, le recomendamos que le den clic aquí donde dice portable, porque este consume menos recursos en su computador. Lo van a ver así y le va a preguntar, ¿lo quiere abrir en símbolos o en figuras? Entonces, esta es la interfaz del programa y tienen dos botones, símbolos e imágenes o figuras. Nosotros recomendamos que inicialmente lo abran en figuras para que ustedes puedan observar de esta forma los elementos. La pila, el interruptor, la resistencia, el LED. Pero también si lo abren en símbolos lo van a ver como si fuera un circuito. Entonces hay dos representaciones, en símbolos o en figuras o imágenes. Bueno, para la guía que nosotros debemos desarrollar y que se hizo esta pequeña introducción, pues está en NetAcad, se llama la 001, la van a descargar y se trata de ir montando esta fotoresistencia en el programa para que ustedes hagan esa primera práctica. Ojo, está en PDF y está en Word, la pueden descargar desde NetAcad. En esa guía hay dos preguntas. La primera, revise en internet un video donde se explique y profundice qué es una LDR, cómo la instalan, qué tipos de LDR hay, ¿sí? Y todo lo que pueda aprender sobre este tipo de fotorresistores. Y contesta ahí qué encontró de nuevo fuera de lo que está en este video, fuera de lo que está en la guía, pues qué detalles encontró adicionales y los coloca en el documento de Word. La segunda pregunta dice, escriba el valor de las siguientes resistencias. Entonces hay ejemplos, dos resistencias con unas bandas, es decir, cuánto vale el verde, cuánto vale el azul, cuánto vale esto, y lo coloca. Y hay una práctica que es realizar en el programa Croclip o Crocodile el siguiente montaje. Una pila, un interruptor, acá tenemos un LR con lámpara, un LED y una resistencia. Y si después de que le funcione, trate de pensar qué podría hacer con este montaje o incorporarlo en el proyecto que está desarrollando o que va a desarrollar, ¿cómo podría ser? Ejemplo, si yo voy a automatizar el riego, voy a inventarme algo de una granja, pues yo digo, cada vez que haya bastante sol, pues que me cierre un techo, un ejemplo, si es una granja pequeña. Si hay bastante sol, que me abra una llave. Entonces, no olviden que nosotros vimos cómo se puede llegar a conectar la fotoresistencia en un divisor. ¿Para qué? Para que cuando haya luz encienda o para que cuando haya luz apague. Y aquí ya se cambiaría el LED por un motor o por otro elemento, pero la idea y el concepto es el mismo. Bueno, para el punto 2 aquí amplío un poquito más las imágenes que no se veían anteriormente. Pero pues tiene que decir cuánto vale el color verde, cuánto vale el color violeta, según la tabla que explicábamos, cuánto vale el color naranja, eso está también en la guía de la tabla, la pueden buscar en internet si no la tienen a mano. El valor final de la resistencia, pues en ohmios, cuánto es de la primera y de la segunda, cuánta tolerancia tiene según ese color que es oro, y pues mirar cómo se puede notar, si llega a valer cada omegas o para no dejarle los tantos ceros. Eso en la parte del punto 2. Y en la práctica, pues este es el circuito un poquito más ampliado para que ustedes lo desarrollen. Acá está el interruptor, está el diodo LED, la fotoresistencia, y esa fotoresistencia la va a sacar de este menú que dice Add y después Input, y ahí le va a salir algo que dice LED with lamp, en inglés está, o
LED con lámpara y le sale esta lámpara. Esta lámpara la puedo subir y bajar y puedo simular que me dé más luz o menos luz y aquí se va a prender el bombillo. Este es el ejercicio que queremos que realicen. Sacan la resistencia, le pueden cambiar el valor, le pueden colocar un valor de 220 o 330, ustedes van mirando, con 220 es suficiente para que proteja el LED. Y prácticamente si ustedes ven en esto, tenemos un divisor aquí. Prácticamente tenemos la fotoresistencia y la resistencia. Y dependiendo aquí de la mitad, pues yo estoy conectando el LED. Tenemos aquí la pila o batería y con eso haríamos esta primera práctica. Obviamente los conductores con el mouse los conecta, yo me paro aquí y lo voy jalando y lo conecto automáticamente desde el programa. Es muy fácil de manejar. Bueno, recuerden que de lo que es el sistema de Internet de las cosas que vamos a ir avanzando capítulo a capítulo, vamos a tener que ir hablando de controladores. Pues obviamente el sensor, esa fotoresistencia me serviría de la parte sensor. Tenemos que ver la parte de programación. En este caso vamos a ver algo de Python. Y actuadores, obviamente, en este caso puede ser, por ejemplo, que es una bocina, suena y se hace las conexiones. Luego la plataforma, se hace las conexiones a plataforma y luego el análisis de datos. Esto sería, digamos, unido a un sistema de Internet de las cosas, pero pues esta guía es base apenas para empezar a manejar la parte de sensores. Es importante ver este video, ir desarrollando la guía y coger estas bases para poder empezar a desarrollar los laboratorios del tema 2. Bueno, muchas gracias, espero que este video les sirva, quedo atento.